La educación a distancia en Venezuela. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre las particularidades, las características de la educación a distancia. Algunos la llaman ventaja, la interpretan como ventaja, algunas pueden ser desventajas. La primera es que la educación a distancia está centrada en el autoaprendizaje y por lo tanto reduce la enseñanza o participación del maestro. El maestro entonces ya no le dedica tanto tiempo porque el estudiante pues puede ver la clase, el profesor puede hasta grabar la clase y repetirla tantas veces como quiera y reutilizarla en otros cursos inclusive, de manera que le queda un tiempo disponible que entonces se convierte en una ventaja porque esto le da más tiempo para que el profesor elabore contenidos y prepare actividades de calidad que le den al estudiante un buen contenido, una buena calidad, digamos así, de lo que se le está entregando al participante. Al tener menos tiempo de dictado de clases, tiene más tiempo para trabajar en los contenidos. Por otro lado, no requiere horarios estrictos, o sea, el estudiante y el docente se pueden ajustar a un determinado tipo de horario que les convenga. Pues. Eso da una ventaja en el sentido de que cada quien se ajusta a sus propias necesidades. Pues. Por otro lado, hay una característica que puede ser una ventaja y una desventaja. Es que utiliza las capacidades multimedia y minimiza el uso de textos largos y los libros. Es una desventaja porque desacostumbra al estudiante a la lectura, desacostumbra al estudiante al uso del libro, que es una herramienta valiosa, importante para su formación. Pero por otro lado es una ventaja porque ofrece las particularidades de la multimedia, de la visualidad, del movimiento, la dinámica, que es muy buena para efectos didácticos. Por otro lado, accede a la información a la hora que lo desee. Es una actividad asíncrona, que tiene mucho que ver con lo que ya hemos mencionado. O sea, asíncrono es que lo hace en el momento que quiera. No tiene que estar todo el tiempo presente ni tiene que estar activo como el docente. Por otro lado, hay una flexibilidad espacial, por supuesto, las actividades pueden realizarlas donde pueda, tanto el docente como el profesor, o sea, el docente como el estudiante lo hace en su casa, lo hace en un cybercafé, lo hace en la calle con un celular, etcétera, ¿no? Y igualmente el docente, por supuesto. Y por último, en este aspecto, el alumno avanza a su propio ritmo. Claro, estará limitado de acuerdo a la temporalidad que le ponga el docente a las actividades que se vayan a realizar. Si está sujeto a un régimen académico, obviamente habrá un inicio del curso y un final del curso. Y las actividades evaluativas también tendrán que tener una temporalidad. En líneas generales, pues digamos, en este sentido, estas son las características más importantes, ¿no? Por otro lado, podríamos conversar o podríamos hablar también de efectos económicos. O sea, hay un ahorro para el estudiante, hay un ahorro para el docente y hay un ahorro inclusive para la institución. Para el estudiante hay un ahorro en el sentido de que no tiene que estar utilizando transporte, no tiene que estar gastando dinero en moverse de su casa hacia la universidad, no tiene que estar gastando ropa, se queda en su casa pues vestido de la manera que él quiera y no hay ningún problema. Entonces hay un efecto quizás económico en el sentido de que el estudiante ahorra, hay un ahorro de materiales de estudio, etcétera. Hay un ahorro para el docente más o menos en las mismas características, porque no tiene que trasladarse a la universidad, no tiene que gastar gasolina, en el caso nuestro, pues venezolano, eso es un aspecto muy importante. Y tampoco pues tiene que gastar mucho dinero en vestimenta. Pues. Eso le da una particularidad, pero digamos, hay un aspecto que se maneja para ambos casos, tanto para el estudiante como para el docente, que es digamos, el uso del Internet. Eso tiene un costo, sin duda. Entonces, ahí pudiera haber una compensación, sería cuestión de establecer las particularidades con las cuales el estudiante va a trabajar. Pudiera utilizar Wi-Fi o públicos que ya están en algunas plazas, etcétera. Y el docente de alguna manera también pudiera trasladarse a la universidad y utilizar espacios de la misma universidad para dar su clase. Bueno, es cuestión de ver qué balance se presentaría en cuanto al económico. Y por supuesto para la institución también puede representar
un ahorro en costos, por cuanto no tiene que gastar aire acondicionado, no tiene que gastar en limpieza, vigilancia, etcétera, que son bastante costosos a la hora de considerar los gastos o las inversiones que tiene que hacer la universidad para mantener el funcionamiento correspondiente. De manera que hay unas características, digamos, que pudieran verse como ventajas y desventajas. Es posible que haya otras y ya lo discutiremos en otras actividades de la institución. En este video voy a tratar de establecer algunos elementos de lo que sería la educación a distancia en Venezuela en cuanto a las ventajas y desventajas. O más que ventajas y desventajas, podríamos hablar de fortalezas y debilidades. Hablo de esto en esta forma porque ya hablamos de las ventajas y desventajas o de las características de la educación a distancia en general. En este video nos queremos referir particularmente en Venezuela. Pero ya al ubicar el problema en Venezuela, entonces tendríamos que considerar los aspectos temporales y espaciales que tenemos en nuestra realidad venezolana. Porque cada país, cada área, cada región tiene elementos que de alguna manera favorecen o desfavorecen, o circunstancias que en un determinado momento puedan favorecer o ser desfavorables a la educación a distancia o a la educación multimodal si queremos ser más amplios. El primer aspecto que yo consideraría en Venezuela son los aspectos legales, de los cuales ya hemos hablado. Venezuela cuenta con suficiente infraestructura legal como para seguir impulsando la educación a distancia en los términos que ya hemos planteado. Sin embargo, ratifico que todavía no existe una ley o suficiente soporte legal, normativo, que delimite, promueva, supervise lo que son los estudios a distancia o lo que sería la educación multimodal, exceptuando las normas que emitió el Consejo Nacional de Universidades. Pero eso, el mismo nombre lo indica, son normas, no tienen el rango ni la fuerza de una ley. Entonces, sería bueno aprovechar en este momento, 2022, año 2022, la posibilidad de que con la discusión que se está haciendo para promover una ley de universidades y una ley de educación, entonces se incorporen en estas leyes capítulos especiales relacionados con la educación a distancia o con la educación multimodal y establezcan patrones más claros, políticas y normativas más específicas de cómo manejar esa educación a distancia. Especialmente, y creo que el enfoque que pudieran tener los legisladores tendría que ver en qué nivel nos estamos ubicando. O sea, el nivel primaria, preescolar, el nivel secundaria, el nivel pregrado, el nivel postgrado y el nivel, digamos, profesional o el nivel de formación. E incluso, pues, quizá el nivel de cultura para el pueblo, pues, de herramientas, digamos, de trabajo, de propuestas formativas para la población. Entonces, habría que ubicarse en estas áreas con especificidades que impulsen el uso de la educación a distancia. Y que la normativa ya no sea simplemente normas, sino que ya tenga un rango de ley. Otro aspecto importante tiene que ver con la infraestructura de las telecomunicaciones. En este sentido, podemos decir que Venezuela cuenta con una infraestructura de telecomunicaciones bastante buena, aceptable para efectos del desarrollo de este tipo de educación. A lo largo de muchos años se han venido desarrollando las empresas públicas y privadas en materia de telecomunicaciones y se han construido o desarrollado sistemas tanto para efectos telefónicos, para transmisión de datos, tanto desde el punto de vista inalámbrico como desde el punto de vista por cable o por fibra óptica. No es extraño ubicar en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, inclusive pueblecito, cualquier zona rural, un celular o un computador que se maneje a través de una u otra vía de transmisión de información o transmisión de datos. Tenemos varias empresas privadas, tenemos una empresa pública
y tenemos la posibilidad de disponer pues, de esa herramienta tan útil como son las telecomunicaciones. A diferencia de otros países que prácticamente están en cero o están muy deficientes en materia de telecomunicaciones. Afortunadamente Venezuela cuenta con esa posibilidad, tanto desde el punto de vista de la telecomunicación propiamente como desde el punto de vista del celular. O sea, hoy en día no es raro tampoco ver en cualquier parte, en cualquier sitio de Venezuela, un joven o un adulto o una persona de tercera edad con un celular con amplias capacidades de manejo de datos y de información. De manera que tenemos una buena infraestructura. En ese sentido tenemos una ventaja, tenemos una fortaleza que facilita el uso o facilita la educación a distancia o multimodal, como quiera llamarse. Otro aspecto importante tiene que ver con una circunstancia que nos está pasando, que es la pandemia. O sea, desde hace 2 años, casi 3, venimos sufriendo un elemento restrictivo de acceso a la educación presencial que tiene que ver con el virus, pues, el virus del COVID-19. En ese sentido, Venezuela, digamos, pudo de alguna manera paliar la situación porque muchas universidades se adaptaron rápidamente a través de diferentes plataformas educativas, diferentes mecanismos o software que a través del celular o a través del internet, un computador, una laptop, lo que sea, pudieron suministrar, digamos, clases a las personas, a los estudiantes. Claro, con ciertas dificultades porque no estaba en su mayoría, sobre todo a nivel de primaria, a nivel de bachillerato y de muchas universidades no estaban preparados para eso. Pocas universidades tenían una política o una plataforma lo suficientemente robusta y preparada para ello. Afortunadamente nosotros en la UPE sí lo tenemos, sí lo tuvimos y se nos hizo relativamente sencillo, con las dificultades propias de la sorpresa, pero teníamos una política y una estrategia para eso. Entonces, sin embargo, esta experiencia tiene que plasmarse de alguna manera, y volvemos un poquito a los aspectos legales y a los aspectos de infraestructura, y tiene que tomarse en cuenta para otras situaciones similares que de alguna manera dificulten el acceso al aula de clase. Tendríamos que promover dentro de esas leyes, dentro de esas políticas, dentro de esas infraestructuras, elementos claves que nos permitan responder rápidamente ante cualquier eventualidad sobrevenida que dificulte el acceso a las clases. Por otro lado, hay una realidad que estamos sufriendo desde hace varios años, producto de circunstancias que no viene el caso a analizar en este momento, que es el transporte y la gasolina, el acceso al combustible, particularmente de algunas regiones, en donde se agudiza más ese problema. Ese elemento, de alguna manera, hace propicio o impulsa la educación a distancia, porque si no tenemos que trasladarnos a la universidad, si no tenemos que trasladarnos al aula de clase, pues ya estaríamos ahorrando combustible. Y por ende estaríamos ahorrando también costos de transporte, pagar transporte público o transporte privado, lo cual de alguna manera ahorra, introduce un elemento economicista, digamos así, ¿no? Y las mismas instituciones educativas se ahorran también electricidad, mantenimiento, vigilancia, etcétera, etcétera. Entonces la educación a distancia de alguna manera es una ventaja para efectos de lo que sería el acceso al espacio físico por circunstancias de transporte y gasolina. Otro elemento importante, otro aspecto que hay que considerar desde el punto de vista de fortaleza o debilidad o ventaja o desventaja, es la infraestructura en las instituciones educativas. Lamentablemente, Venezuela en el sistema educativo no cuenta con infraestructura adecuada propiamente para los efectos de la educación a distancia. Salvo algunas universidades, y repito, la nuestra sí tiene una buena infraestructura, pero hay otras universidades que lamentablemente no lo tienen, y hay educación media y educación primaria que prácticamente no tienen nada.
Si retomamos el caso de la pandemia, muchas de ellas han tenido que recurrir a un simple WhatsApp o mensaje de texto o el correo electrónico, cosa que está muy lejos de lo que pueda llamarse educación a distancia o educación multimodal. Puede formar parte de eso, pero no es lo deseable, sin duda alguna. De manera que esa es una desventaja que tenemos en este momento, y que de alguna manera tanto las universidades como las universidades privadas y las universidades públicas a través del Estado deben de alguna manera prepararse, impulsar, generar áreas de desarrollo para prevenir posibles eventos de la misma naturaleza que hemos tenido. En cuanto a hechos de, digamos, sobrevenidos. Pero aún así, aún en condiciones normales, también es importante que las instituciones educativas tengan infraestructura suficiente para manejar los elementos de la educación multimodal y particularmente la educación a distancia. En este sentido es importante entender que hablar de educación a distancia no es un elemento costosísimo. O sea, quizás algunos pudieran pensar que esa es una limitante y no lo es así. Hoy en día hay suficientes plataformas en las nubes, en empresas de servicio de datos, de manejo de datos, de manipulación de información, y también hay suficiente infraestructura de software libre o software gratis para efectos de manejar las plataformas de aula de clase. Pudiéramos mencionar algunas que ustedes van a ver a lo largo del curso, como son el Moodle, que es una plataforma muy conocida, ampliamente utilizada en millones y millones de instituciones y cientos de países que se manejan la plataforma Moodle, que es una plataforma gratuita, o sea, no tiene ningún costo. Y también hay otras plataformas como el Google Classroom, el Google Meet, Big Blue Button, etcétera, sistemas de videoconferencias que también pudieran ser utilizados a efectos de promover la educación a distancia. Entonces, desde el punto de vista desde el punto de vista tecnológico que desde el punto de vista de las plataformas a utilizar, es donde se debe hacer el énfasis. Dejando establecido que aún así no tienen necesariamente las instituciones pequeñas, sobre todo instituciones pequeñas como los colegios, algunos centros educativos de educación media, etcétera, y las mismas universidades, no tienen necesariamente que contar con una infraestructura tecnológica sofisticada. Pueden tener ciertos niveles, utilizar recursos que hoy en día la tecnología nos ofrece y que no son tan costosos de adquirir. Por otro lado, hay un aspecto que es la cultura tecnológica, o sea, que favorece la educación a distancia o la educación multimodal. Obviamente, el que un pueblo, estudiantes, jóvenes, adultos, etcétera, tengan cultura tecnológica, que tengan una tendencia o una aceptabilidad al uso de la tecnología de las comunicaciones. Y eso en Venezuela está dado. Venezuela tiene una cultura tecnológica. Por muchos años hemos adquirido tecnología de diferentes tipos, no solo la de comunicaciones, también tecnología en el hogar, tecnología para uso personal, etcétera. De manera que estamos acostumbrados, pues, manejamos ese elemento cultural del uso de los aparatos. En Venezuela es frecuente, pues es muy sencillo ver en cualquier parte, en cualquier sitio, en cualquier pueblito, en cualquier ciudad, ver jóvenes y adultos con un celular en la mano. O sea, las cifras que da Conatel son realmente, digamos, impresionantes, si se quiere, en cuanto a la disponibilidad de aparatos electrónicos, aparatos de tipo digital, para efectos de utilizarlos en la educación a distancia. Y además también tenemos, como ya lo mencionamos anteriormente, en la infraestructura de telecomunicaciones tenemos suficiente infraestructura, suficiente construcción de vías o medios de comunicación como para que se dé la educación a distancia. De manera que ese es un aspecto que pudiéramos considerar positivo, pudiéramos considerar como una fortaleza de Venezuela en cuanto a la posibilidad de manejar lo que hemos venido diciendo sobre la tecnología de la educación a distancia. Y finalmente, un aspecto importante tiene que ver con la cultura autodidacta. Ya la cultura autodidacta no tiene que ver tanto con el país o con la zona o con la región. La cultura autodidacta tiene que ver con
hemos crecido como país y como hemos crecido